Todo comenzó como un dolor sordo en su estómago. Nada serio. O eso pensó. Pero a medida que pasaban las horas, el dolor se volvió insoportable. Agudo, punzante, implacable. Apenas podía mantenerse en pie, el sudor le corría por la cara. Su cuerpo estaba colapsando. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Su apéndice estaba a punto de reventar. Si se rompía, la infección se esparciría por su cuerpo y moriría en cuestión de horas. Solo había un problema. Estaba varado en uno de los lugares más aislados del planeta, una base de investigación soviética en la Antártida. Sin hospitales, sin médicos, sin equipo de rescate, no había nadie que pudiera salvarlo. Entonces, tomó una decisión que desafía toda lógica. Si nadie más podía realizar la cirugía, tendría que hacerlo él mismo. Esta es la increíble historia real del doctor Leonid Rogozov, el hombre que operó su propio cuerpo. Y sobrevivió. ¿Quién era el doctor Leonid Rogozov? El doctor Leonid Rogozov no era cualquier médico, era un cirujano soviético altamente capacitado. Con solo 27 años, se unió a un equipo de élite de científicos en una misión a la Antártida, ayudando a establecer una base de investigación soviética en uno de los lugares más fríos e implacables de la Tierra. La misión debía durar más de un año. Era una oportunidad para poner a prueba los límites de la resistencia humana, sobreviviendo en total aislamiento, completamente desconectados de la civilización. Pero nadie esperaba que el mayor desafío no vendría del brutal frío antártico. Vendría desde el interior de su propio cuerpo. Durante semanas, el equipo soportó temperaturas bajo cero, vientos aullantes y un interminable paisaje de hielo. No había envíos de suministros, ni comunicación con el mundo exterior. Solo 12 hombres atrapados en el lugar más remoto de la Tierra. Y entonces, un día, sucedió un dolor repentino y punzante en su abdomen. Al principio lo ignoró, tal vez era una intoxicación alimentaria, tal vez pasaría, pero no pasó, el dolor solo empeoró. Y entonces, en medio del desierto helado, se dio cuenta de la aterradora verdad. Su apéndice estaba fallando, y si no lo extirpaba, moriría. La emergencia médica. Al principio, el doctor Rogozov intentó ignorarlo. Un dolor de estómago no era inusual, especialmente en condiciones tan extremas. Pero con el paso de las horas, el dolor se volvió insoportable. Agudo, retorcido, implacable. Se cubrió de sudor frío, su pulso se aceleró, se sintió débil y mareado. Como cirujano, conocía los síntomas demasiado bien. Era apendicitis. Su apéndice estaba inflamado, y si no lo extirpaba pronto, se rompería, inundando su cuerpo con una infección mortal. En un hospital normal, esta era una cirugía rutinaria, una operación rápida y sencilla. Pero esto no era un hospital. Estaba atrapado en la Antártida, el lugar más aislado del planeta. No había otros médicos, ni evacuación médica, ni esperanza de un equipo de rescate. Una tormenta de nieve furiosa había cortado todo contacto con el mundo exterior. Solo tenía una opción. Tenía que extirparse su propio apéndice. Pero, ¿cómo se realiza una cirugía en uno mismo sin anestesia? La decisión imposible. El doctor Rogozov no tenía tiempo para dudar. Si su apéndice se rompía, la infección se propagaría por su cuerpo y estaría muerto en cuestión de horas. No tenía equipo de evacuación, ni antibióticos lo suficientemente fuertes para salvarlo, ni nadie que pudiera hacer la cirugía por él. Solo quedaba una opción. Tenía que abrirse y extirparse el apéndice él mismo. Pero esta no sería una cirugía normal. Las condiciones eran casi imposibles. Primero, no tenía anestesia. Tendría que permanecer completamente consciente, soportando cada corte, cada sutura y cada movimiento del bisturí dentro de su propio cuerpo. Luego, estaba el problema de la visibilidad. No podía inclinarse lo suficiente para ver dentro de su abdomen, así que tendría que usar un espejo para guiar sus manos. Y finalmente, el mayor riesgo. Si perdía demasiada sangre, o si el dolor se volvía demasiado intenso, podría desmayarse. Si eso ocurría, no habría nadie para terminar la cirugía, nadie para salvarlo. A pesar de estos peligros, Rogozov se preparó para el procedimiento. Convirtió una pequeña habitación mal iluminada en un quirófano, colocando instrumentos médicos al alcance de su mano. Sus asistentes, un meteorólogo y un conductor, recibieron instrucciones precisas. No eran profesionales médicos,
pero tendrían que actuar como su equipo quirúrgico. Uno sostendría el espejo para que pudiera ver su propio cuerpo, y el otro le pasaría los instrumentos y le limpiaría el sudor de la frente mientras trabajaba. Si perdía el conocimiento, debían hacer todo lo posible para reanimarlo. Con todo en su lugar, Rogozov se recostó, tomó una profunda respiración y realizó la primera incisión. El momento en que la hoja cortó su piel, el dolor fue insoportable. Todo su cuerpo se tensó, su visión se nubló, su respiración se volvió entrecortada. Pero no podía detenerse ahora. Con movimientos lentos y calculados, profundizó, cortando el músculo, sintiendo el calor de su propia sangre escurriendo entre sus manos. A medida que avanzaba, sintió oleadas de náuseas, mareos y momentos en los que casi perdió el conocimiento. A veces, tenía que detenerse, cerrar los ojos y reunir la fuerza para continuar. Sus manos temblaban, su cuerpo sudaba, se estremecía y estaba exhausto, pero en el fondo lo sabía. Si se detenía, moriría. Entonces, después de casi una hora de un dolor insoportable, finalmente lo encontró, su apéndice. Pero ya estaba al borde de la ruptura. ¿Podría extirparlo a tiempo? Sus manos temblaban mientras alcanzaba su apéndice inflamado. La visión se le nublaba por el sudor. Sabía que un solo error significaría la muerte. En una habitación apenas iluminada, usando solo un pequeño espejo. Y su sentido del tacto maniobró cuidadosamente el bisturí alrededor de sus propios órganos. Cada movimiento le enviaba ondas de agonía, pero siguió adelante. Finalmente, después de un esfuerzo sobrehumano, lo hizo. Su apéndice estaba fuera, pero aún tenía que cerrar la herida. Con las manos resbaladizas por su propia sangre, luchó por sostener la aguja firme. Cada sutura era una nueva tortura, pero continuó hasta el último punto. Y entonces, agotado, Rogozov colapsó sobre la mesa, vivo, pero apenas. Un milagro médico. El doctor Rogozov sobrevivió las primeras 24 horas críticas. Contra todo pronóstico, su fiebre nunca llegó. En 5 días se quitó sus propios puntos. Y en 2 semanas, volvió a trabajar como si nada hubiera pasado. Su historia se convirtió en leyenda. Ningún cirujano había realizado una cirugía abdominal mayor en sí mismo y había sobrevivido. Pero aquí está la pregunta. Tú podrías haberlo hecho. Podrías permanecer despierto, cortarte a ti mismo y soportar el dolor, sabiendo que detenerte significaba muerte segura. Déjanos tu opinión en los comentarios.